Carlos Pozos, reportero del Molécula Oficial. Ayer no asistí a la conferencia mañanera, pero vi que usted informó que iba a hablar sobre el presidente Venustiano Carranza. Yo me hice a la tarea, obviamente, de buscar unos datos. Y bueno, comentarle que pues sí, hoy se cumplen 100 años del asesinato del presidente Venustiano Carranza, conocido como el Barón de Cuatro Ciénegas, y que uno de sus primeros actos de Estado fue emitir el que se pusiera en México la figura de agente aduanal para todas las aduanas del país, para cuidar sobre todo la salud humana, la sanidad de la flora y la fauna, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Es de ahí la importancia de las aduanas en nuestro país. Pero también el presidente Venustiano Carranza promulgó la Ley Agraria de 1915, la legislación del divorcio, la sujeción de la exploración petrolera al control del Estado y el establecimiento de la independencia del Poder Judicial, así como el decreto de la jornada máxima de 8 horas y el salario mínimo. Fue de las cosas importantes que hizo el presidente Venustiano Carranza. Quisiera recordarle que, bueno, pues él ganó por parte del partido en 1920 fácilmente, y quisiera recordar su asesinato en Tlaxcaltongo, Puebla, por parte de las fuerzas del general Rodolfo Erro, la madrugada del 21 de mayo. También comentarle, presidente, que el presidente Venustiano Carranza fue sepultado en una tumba de tercera clase en el Panteón Dolores. Por ahí permaneció durante 20 años y después fue trasladado en 1942 al hemiciclo de la Revolución Mexicana. Y cabe señalar, presidente, que murió como un hombre pobre, pues su testamento, su propiedad solamente dejó 52,000 pesos. Ese es un ejemplo de un gran presidente. Mi pregunta es si frases del expresidente como revolución que tranza, revolución que se suicida, esa por una parte, y la segunda frase es, y dice así: es algo más grande y más sagrado el establecer la justicia. Dice, las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masas. No solo es repartir tierras, no solo es el sufragio efectivo, no solo es abrir más escuelas, es algo más grande y más sagrado. Es el establecer la justicia y buscar la igualdad. Es la desaparición de los poderosos para establecer el equilibrio y la conciencia nacional. Esas dos frases continúan vigentes del presidente Venustiano Carranza hoy en día, señor presidente. Sí, qué bien que recordamos que hoy se cumplen 100 años del asesinato de Venustiano Carranza. Lo asesinan un día como hoy en Tlaxcaltongo, Puebla, ahí por Jilotepec, en Puebla. Es un personaje muy importante, destacadísimo en el proceso histórico de nuestro país. Él, en efecto, es de origen de Coahuila, de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Su padre tenían esa hacienda
de Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Fue su padre liberal, luchó durante la Reforma y en el tiempo que se enfrentaron los mexicanos de aquel entonces a la intervención francesa. Él incluso protegió, ya cuando está Porfirio Díaz en el poder y empieza a perseguir a los lerdistas, uno de los perseguidos era nada menos que el general Mariano Escobedo, el que triunfa en Querétaro, el que derrota y apresa a Maximiliano. Entonces, Mariano Escobedo era secretario, ministro de guerra de Sebastián Lerdo de Tejada, era parte de su gobierno y se van al exilio, los expulsa Porfirio Díaz, que llega a la presidencia con la bandera de la no reelección. Y se introduce Mariano Escobedo para combatir a Porfirio Díaz en la parte inicial del porfiriato y fracasa, y el papá de Venustiano Carranza lo protege en su hacienda en Cuatro Ciénegas. Pero cuando ya se sabe que estaba ahí, el mismo Escobedo decide entregarse para no poner en riesgo a su protector, al papá de Carranza. Entonces, don Venustiano viene de esa estirpe. Cuando inicia la revolución, él participa. Esa frase de que revolución que tranza, revolución que se suicida, o algo parecido, que se le atribuye a él, se da a partir de que triunfa el movimiento maderista en la batalla de Ciudad Juárez y se firman los tratados de paz. En Ciudad Juárez están reunidos Madero, integra un gabinete, vamos a decir legítimo, pero no legal, y nombra a Venustiano Carranza como ministro de Guerra. Como se firman los tratados de paz, ahí es donde Carranza da a conocer esa frase. Pero en esos acuerdos de paz se llega a la decisión de la renuncia, de exigir la renuncia y la salida del país de Porfirio Díaz, que es cuando sale a partir de esos acuerdos de paz al extranjero, a Francia, embarca en Veracruz y se va para no volver. Allá fallece en París y allí está. Ahí están sus restos.
Entonces, don Venustiano Carranza hace política más que nada en Coahuila, llega a ser gobernador, siendo presidente ya después del interinato, que también se acuerda en el pacto de Ciudad Juárez. Llega en una elección democrática Francisco I. Madero a la presidencia y Venustiano Carranza es gobernador de Coahuila. Cuando se traiciona a Madero, cuando se le apresa aquí en Palacio, la llamada decena trágica, que no es decena, es quincena trágica, porque también la historia se ha hecho a la conveniencia de los potentados y se están corrigiendo ahora esas cosas con la nueva historia, no solo por nosotros, eso lo han venido planteando durante mucho tiempo los historiadores y ya por eso en vez de decena trágica se habla de quincena trágica, desde que inicia la traición hasta que Huerta ordena el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Entonces, cuando se comete esa canallada, ese asesinato lamentable, que es de los momentos más tristes de la historia de México, que han habido otros, desde luego, desde que Cortés asesina a Cuauhtémoc, allá en Tabasco, por Tenosique, ya cerca de los límites con Guatemala. Así han habido otros, pero este asesinato también muy reprobable, porque se le quitó la vida a un hombre bueno, un idealista que quería establecer una auténtica democracia en el país. Entonces, cuando se dan estos hechos, ya ven que en la política, cuando no hay principios, también lo aclaro, los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad. Entonces, cuando se tienen cargos importantes, suele pasar de que llegan muchos amigos, pero a la hora de las definiciones son pocos o también muchos los que demuestran que son amigos, que son compañeros de lucha, que son aliados. Donde hay más traición siempre es arriba, en la llamada clase política. El pueblo no traiciona. Bueno, eso es lo que yo tengo de experiencia. A mí quien me ha sacado a flote, quien me ha salvado siempre, ha sido el pueblo. Me han ayudado y han sido solidarios muchos de los que hemos luchado, pero
en momentos difíciles son pocos los de arriba que se definen. ¿Qué pasa cuando asesinan a Madero? De todos los gobernadores, de todos, además que habían entrado muchos por el triunfo revolucionario, impulsados por el movimiento maderista. Pues cuando asesinan a Madero se quedan callados. Y el único gobernador que se rebela es Venustiano Carranza. Al principio, luego Maytorena de Sonora. Pero hay casos de gobernadores maderistas que cuando les avisan del golpe mandan telegramas reconociendo a Huerta. Ya ni les digo también los reconocimientos de embajadas y de otros países. Pero bueno, Carranza dice no, él llama a la Constitución del Ejército Revolucionario para enfrentar el ejército constitucionalista porque lucha por el restablecimiento del orden legal. Ahí surge el actual ejército. Y al mismo tiempo, en una de sus haciendas, en Guadalupe, también en Coahuila, se reúnen revolucionarios que se suman al llamado que hace para enfrentar a Huerta. Y ahí en esa hacienda de Guadalupe se redacta el plan de Guadalupe y ahí está con él Lucio Blanco y ahí está jovencito Francisco J. Mújica y otros, y ahí se decide luchar para restablecer la legalidad. Y ahí empieza, yo diría, la etapa más violenta de la revolución, la lucha contra Huerta, hasta que se le expulsa también. Él no se va por de Veracruz, se va por lo que antes se llamaba Zapata, llegan aquí a la Ciudad de México, están aquí en el Palacio, en el despacho presidencial. Esa es la foto de donde están sentados, Villa en la silla presidencial. Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque sostuvo que estaba embrujada. Yo no sé si estaba embrujada o no, de todas maneras, antes de que yo llegara, la mandé a limpiar. Entonces, cuando Villa y Zapata toman la Ciudad de México, Carranza se retira a Veracruz. Y es muy interesante porque por la presión que ejerce el movimiento zapatista, el villismo, don Venustiano aprueba la ley agraria del 6 de enero de 1915. Esto se hace en Veracruz, entregando la tierra a los campesinos. Es la ley para restituir las tierras
a las comunidades indígenas las tierras comunales que se les habían arrebatado durante el Porfiriato. Y así inicia el reparto agrario. Don Venustiano tiene todavía otras cosas muy importantes. Fíjense lo que es la historia. Nos quedamos con la idea cuando estudiamos de que la abolición de la esclavitud se llevó a cabo a partir de 1810, porque en efecto Miguel Hidalgo declaró abolida la esclavitud, pero fue una declaratoria, una proclama. Desgraciadamente, la esclavitud se mantuvo casi en todo el siglo XIX y es abolida en los hechos hasta 1914, 1915, 100 años después, cuando el presidente Carranza expide leyes para la liberación de los peones de las haciendas, peones acasillados que estaban esclavizados. Eso no hace mucho, estamos hablando de 1915, hace 100 años. ¿Qué pasaba entonces? Yo escuché, me tocó, algunos que vivieron muy jovencitos en esa época y les contaban sus padres que eran peones, que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían a los peones que ya eran libres, los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. En esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que esos peones libres actuaran como hombres libres. Fue un proceso. Por eso los que quieren que todo se dé así, de la noche a la mañana, en los procesos históricos, en los procesos sociales de transformación, no sucede como se piensa. Lleva tiempo. Eso sí, se va avanzando, como ahora que estamos en un momento estelar de la historia por el nivel de conciencia ciudadana que se ha adquirido en México. Bueno, se debe a don Venustiano la verdadera abolición, la real abolición de la esclavitud. Y se debe a don Venustiano también el artículo 27 de la Constitución de 1917. Y sobre todo se le debe a él el principio de que los recursos naturales, el petróleo, es, de acuerdo al artículo 27, desde 1917, propiedad de la nación, porque no estaba así. La mayor protesta cuando se aprueba la Constitución en Querétaro se da por ese artículo y en lo referente al principio de dominio de la nación sobre los bienes naturales y en particular sobre el petróleo. Las empresas petroleras de entonces
las empresas extranjeras protestaron, hubo protesta de los gobiernos, hubo protesta del gobierno estadounidense, del Departamento de Estado, y nunca aceptaron el artículo 27. Luego, por las mismas confrontaciones políticas, en un proceso electoral, él apoyaba a Bonilla, estaba muy fuerte el general Obregón, todos los militares, los generales apoyaban a Obregón, don Venustiano quería a Bonilla, y esto llevó a una rebelión. Antes de eso, pues hubieron, y esa es la parte oscura, la mancha, muchos asesinatos de revolucionarios. El 10 de abril de 1919, por eso el año pasado fue el año del general Zapata, fue asesinado en Chinameca Emiliano Zapata. Entonces, antes también otros, los que habían participado en el asesinato de Francisco I. Madero, unos se fueron al exilio. Bueno, el caso de Huerta se fue al exilio, muere en Estados Unidos, allá estuvo en prisión y está probado que murió de cirrosis. Otro revolucionario, Orozco, que estuvo en la batalla de Ciudad Juárez, de Chihuahua, también fue asesinado, porque después de enfrentar Huerta a Orozco, porque Madero se entrega a los brazos de los militares ya en la desesperación, cuando se produjo una crisis, confía en Huerta, porque era un hombre bueno, Madero, y manda, porque estaba levantado en armas Orozco en Chihuahua, manda a combatirlo y se enfrenta Huerta con Orozco, Huerta defendiendo a Madero. Luego que Huerta asesina a Madero, se alían Huerta y Orozco. Sí, así fue. Entonces, y Orozco es asesinado también en la frontera, y así muchos. Blanquet, que también había participado en el asesinato de Madero, es también perseguido y lo asesinan en Veracruz. Incluso le cortan la cabeza y le exhiben durante el carrancismo. Y de ahí surge, fíjense, una frase de Francisco Bulnes, un historiador, un escritor muy conservador, muy porfirista, pero también muy inteligente, un energúmeno muy inteligente. Él dice, cuando
están estos ajusticiamientos. Dice, el carnicero de hoy será la res del mañana. Y don Venustiano va a ser la res al paso del tiempo. Y así fue, desgraciadamente, en 1920 hay esta ruptura, él tiene que salir de aquí, de México, en tren, y lo van siguiendo, bloquean las vías, él iba a Veracruz a sostener el gobierno desde allá, y ya no puede seguir en tren a Veracruz y sigue hacia la costa a caballo y llega ahí a Tlaxcala-Altongo, a esa región, y está dormido una madrugada y ahí lo asesinan, a don Venustiano Carranza. Entonces hoy cumple 100 años su asesinato. Hay cosas muy buenas, muy buenas. Yo diría que pocas cosas malas, desde luego manchas, pero qué bien que nos damos tiempo para tratar estos asuntos, porque si no sabemos de dónde venimos, cómo es que se han dado las cosas en el país, pues no vamos a entender lo que está sucediendo ahora y lo que va a seguir pasando. La historia es la maestra de la vida, decía Cicerón. Hoy, terminando la conferencia, vamos a tener un acto para recordar a Venustiano Carranza. Aquí en el patio central del Palacio, el director del Instituto de Investigación sobre las Revoluciones de México va a dar un discurso. Él es un profesional, es un historiador. Él va a exponer lo que fue don Venustiano Carranza. Invitamos al gobernador de Coahuila que nos acompaña el día de hoy y vamos a tener esta ceremonia. Jefe de la Nación, mi segunda pregunta. Quisiera saber si usted se atrevería a leer el libro de Decisiones Difíciles, toda vez que el autor vuelve a insistir en ese libro, después de una ojeada que le di, en que usted mintió que él ganó esas elecciones. Cabe señalar que ese autor fue secretario de Energía y en ese ojeo que hice a ese libro me llamó la atención el tema de seguridad, en donde escuetamente toma la decisión de designar a Genaro García Luna por el expertise, según él dice que tiene Genaro García Luna, pero nunca da a conocer o información por qué se le murieron 2 secretarios de Gobernación y un zar antidrogas. ¿Usted se atrevería a leer ese libro de ese personaje? Pues sí, pero pues ahora no tengo tiempo, la verdad. Estoy leyendo otras cosas, y además escribiendo. Hace poco di a conocer un ensayo sobre la nueva economía, la economía moral, y sobre todo estoy trabajando. Mi trabajo tiene que ver con la teoría y con la práctica, con el pensamiento y con la acción, pero más con la acción.
Entonces estoy ocupado completamente. Y bueno, todo el mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse, a dar a conocer sus ideas, ¿no? Eso es lo que puedo comentar.